¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Vamos a realizar un video el día de hoy sobre la temática que nos corresponde analizar según el cronograma de estudio. Hemos venido viendo a través de ciertos videos elementos del análisis financiero y de la evaluación respectiva como tal para el día de hoy. Allí vimos el análisis de un flujo de caja, cómo se construye un flujo de caja, cómo se podrían proyectar algunos ingresos, algunos costos, algunos elementos de la depreciación, de la amortización. Y ahora lo que nos falta son elementos de la evaluación financiera, que es precisamente cuando tomamos un flujo de caja de esos que yo les pasé, y a partir de ahí vamos a desarrollar los indicadores de evaluación financiera. Este libro, que fue el que yo les pasé, ¿verdad? Que fue el que les cargué la semana pasada en el aula virtual, es el que vamos a utilizar para eso. Y básicamente aquí vamos a utilizar no solamente este libro, sino que también vamos a hacer algunos cálculos en el próximo video que yo les voy a dar sobre cómo calcular los indicadores financieros. Cuando ya nosotros tenemos el flujo de caja armado, por así decirlo, que fue el primer ejercicio que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Con el caso del canal seco. Ahora lo que corresponde es, bueno, hacerle la evaluación financiera a un proyecto de esos. Y a eso se le llama evaluación financiera. ¿Cuáles son los indicadores que normalmente nosotros calculamos en una evaluación financiera de un proyecto? Básicamente podríamos decir que son de 3 a 4 indicadores. El primero es el valor actual neto financiero, que se llama BANF. Y el BANF es traer a valor presente los flujos futuros de efectivo. Si ustedes ven en el caso del proyecto es a 5 años. Y esos 5 años van a tener flujos de caja durante todo ese periodo. Voy a traerme todos esos flujos de caja y los voy a poner a un valor presente. Eso es lo que básicamente hace el valor actual neto financiero de un proyecto. Si ustedes toman este libro que yo les pasé, vamos a leer acá que hay diferentes formas de calcular el BAN, ¿verdad? Pero básicamente dice que el BAN actualiza los flujos futuros de costos y de ingresos, descontándolos a valor presente, ¿verdad? Lo cual significa transformar dichos flujos futuros expresados en dinero al día de hoy. ¿Por qué? Porque el valor del dinero en el tiempo es diferente. ¿Por qué es diferente? Por un elemento que se llama la inflación. 1000 colones de hoy no precisamente van a tener el mismo valor que dentro de 5 años. Sin embargo, yo necesito traerme esos valores futuros al día de hoy para ver la factibilidad del proyecto. El BANF es el primer indicador para medir si un proyecto es aceptado o no es aceptado. Y básicamente hay 3 condiciones por las cuales se valora un proyecto desde la perspectiva de un BANF. Cuando el BANF es igual a 0, cuando es mayor que 1 o cuando es menor que 1. Cuando el BANF es menor que 1, automáticamente el proyecto debe desecharse, porque lo que nos está indicando es que los valores actuales futuros, los valores futuros traídos a valor presente, no están compensando lo que se ha invertido o lo que se ha desarrollado en ese proyecto, ¿okay? Y ustedes van a leer ahí exactamente esas características del BAN. Entonces, la primera característica es que el BAN
sea menor que 1, ¿verdad? Entonces indica que ese proyecto no es rentable. Si el BAM es mayor que 1, podríamos decir que el proyecto es rentable, ¿verdad? Y si el BAM es igual a 0, es una decisión que ya el inversionista deberá asumir si lo desarrolla, si lo sigue desarrollando o no lo sigue desarrollando. ¿Ok? Entonces ese valor actual neto financiero es el primer indicador para medir la rentabilidad de un proyecto y que tiene esas características. Si es menor que 1, ¿verdad? Entonces el proyecto no es rentable. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como menor que 0, mayor que 0 o igual a 0. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay algunos libros que se escriben con 1 y no con 0. Pero si tomamos este libro, ustedes lo van a encontrar con el BAM con 3 características. El BAM mayor que 0, el BAM igual a 0 o el BAM menor que 0. Entonces, si es menor que 0, el proyecto no es rentable porque, como aquí lo dicen, el proyecto no va a generar las ganancias que se espera obtener. Si es igual que 0, es decir, no va a tener ningún tipo de ganancias, no va a tener utilidades. Entonces ahí el inversionista deberá tomar la decisión si continúa o no continúa. Y si es mayor que 0, entonces vamos a decir que el proyecto va a generar ingresos y que por lo tanto es el primer indicador para determinar que el proyecto puede continuar. Ahora, ese es el primer indicador, jóvenes. De repente hay gente allá afuera que anda diciendo que cuando un BAM es mayor que 0, el proyecto debe aceptarse. Y hay otros indicadores aparte del BAM. Podríamos decir que el BAM es la primera puerta que debe abrirse para que podamos continuar con la siguiente evaluación. El otro indicador que ustedes han leído ahí y que lo van a leer es la tasa interna de retorno financiero, ¿verdad? Y básicamente la tasa interna de retorno lo que me dice es, o lo que me expresa es como aquella tasa que restando los ingresos actualizados del proyecto y los costos también actualizados, me va a dar un dato de igual a 0. Es decir, la TIR es la que me hace los ingresos actualizados del proyecto junto con los costos y la inversión del año 0 lo más cercanamente positivo o igual a 0. ¿Ok? Es decir, es donde el proyecto se me hace 0, se me hace igual a 0. ¿Y con qué comparo la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es el indicador que me determina a mí si el proyecto es rentable o no es rentable. Por eso se llama tasa interna de retorno financiero, la TIRF, como se le llama. No es TIR, como dice la gente, es TIRF, ¿okay? Con F al final. Porque también hay TIRE, que es en el estudio económico. Y en este caso sería la TIRF. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es que dice que si la TIRF es mayor, ¿verdad? Que 1, ¿verdad? El proyecto es rentable, ¿verdad? Si la TIRF es menor que 1 o que 0, el proyecto no es rentable. Y si es igual a 1 o igual a 0, será algo que el inversionista va a tomar la decisión de si invertir o no invertir en ese proyecto. Entonces, vamos con el BANF y vamos con el TIRF. Después de que usted obtiene el BANF, usted va a obtener la TIRF, ¿verdad? La tasa interna de retorno financiero, que es lo que me va a indicar en cuánto voy a recuperar yo la inversión. El problema, jóvenes, es que en este libro hay algo que se llama la tasa de costo del capital. Y la tasa del costo del capital es el costo
que se incurre para invertir en una actividad. Imaginemos que tenemos 500 millones de colones y esos 500 millones de colones los vamos a invertir en una decisión que ustedes y yo hemos decidido. Entonces, podemos tener 3, 4 opciones. ¿Cuál podría ser la mejor opción para invertir? Es precisamente lo que nos determina la tasa de costo de capital. Y esa tasa de costo de capital hay que invertirla, hay que calcularla, hay que estimarla. Porque esa tasa de costo de capital es con la que yo voy a comparar la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno me puede dar muy alta, pero ¿con qué la voy a comparar? La voy a comparar con la tasa de costo de capital, con K. O, como algunos libros lo llaman, con la tasa de descuento también. Esa tasa de costo de capital debe construirse. Es decir, no es algo que ya está dado, jóvenes, sino que yo tengo que construirla de acuerdo a las particularidades de cada proyecto, de cada tipo de inversión. Entonces, si un BANF me da mayor que 0, la TIF me da un dato mayor que 0, ¿yo con qué voy a comparar esa TIF? Con la tasa de costo de capital. Y la tasa de costo de capital se construye bajo diferentes variables o elementos. Si tenemos los 500 millones de colones, alguno de ustedes me podría decir, profesor, ¿y será rentable invertir en ese canal seco? ¿Por qué al rato mejor no tomamos ese dinero y lo metemos en un bono o en un certificado a plazo? Entonces la respuesta que podríamos encontrar es hagámosle la evaluación al proyecto para ver si la tasa interna de retorno financiero me da más elevada que la tasa de costo de capital. Entonces ahí encontramos una respuesta. La tasa interna de retorno financiero yo la voy a comparar con la tasa de costo de capital. Si la tasa interna de retorno financiero me da más elevada que la tasa de costo de capital, quiere decir que ahí estoy sacando yo los costos de la inversión que generé y todavía me está redituando más. Por ejemplo, si para este proyecto del canal seco la tasa de costo de capital que vamos a construir me da un 12% y la TIRF me da un 18%, quiere decir que hay una diferencia de un 6%, ¿verdad? La TIRF un 18% y la tasa de costo de capital un 12%. La TIRF es más elevada un 6% que la tasa de costo de capital. Quiere decir que estamos cubriendo los costos y nos está redituando el proyecto. Por eso es que debemos de construir una tasa de costo de capital de la manera más seria y más responsable. En este libro ustedes van a encontrar esa tasa de costo de capital como la TREMA, la tasa de rendimiento máximo o mínimo aceptable de un proyecto. Y hay algunos países o algunos proyectos donde esa tasa toman, no sé, una tasa mínima para el sector agropecuario, digamos, si fuera un proyecto en el sector agropecuario. Entonces mucha gente de proyectos dice, bueno, la tasa de costo de capital es la tasa a la que me van a pedir, a la que yo me voy a endeudar. Qué sé yo, un proyecto para ganado. Entonces la tasa que me están dando en una entidad financiera para pedir un préstamo es del 10%. Entonces mucha gente toma eso como la tasa del costo de capital, porque al final te están dando el dinero, pero el costo de ese dinero es la tasa de interés que estás pagando. Entonces mucha gente toma esa tasa de interés como la tasa de costo de capital. Entonces lo que estaríamos pidiéndole a ese proyecto es que esa TIRF sea más elevada que esa tasa de interés expresada como una tasa de costo de capital, en este caso, o como una TREMA. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, les quiero decir. Yo soy más de que la tasa de costo de capital debe construirse. Y sobre todo en proyectos importantes y serios. Y para eso, en el siguiente video, yo les voy a explicar, y ustedes lo vieron ahí en el ejercicio, que dice un cuadrito al final del ejercicio, dice determinando K. Y que ahí vienen bonos de los Estados Unidos a 10 años,
bonos de Estados Unidos a 30 años, bonos de Costa Rica a 10 años, después viene un factor beta, ¿verdad? Viene una prima al mercado, un margen. Esos elementos, chicos y chicas, son los que uno determina y mete en el análisis para determinar la K. No es tan sencillo como decir la tasa de interés a la que me van a pedir pagar el préstamo es mi tasa de costo de capital, porque hay factores que también intervienen más allá de una tasa de costo de capital, más allá de una tasa de interés. ¿Por qué hablamos de los bonos? Porque los bonos son los instrumentos financieros soberanos de cualquier país. ¿Qué significa soberanos? Soberanos significa que tienen la garantía del Estado. Es decir, que siempre el Estado te va a pagar sobre ellos. Y se calcula, digamos, en el caso de nosotros, los bonos costarricenses con los bonos de la economía de los Estados Unidos, porque son los bonos más seguros del mundo, porque son los bonos en la que se encuentra la moneda más segura del mundo, que en este momento es el dólar, y creo que lo seguirá siendo así, porque es la moneda que más buscan los inversionistas, que es el dólar, para refugiarse, porque es la moneda que da más seguridad. Entonces, cuando yo analizo los proyectos, yo debo analizarlos en función de la seriedad financiera que se requiere. Por eso yo debo comparar los bonos de deuda de los Estados Unidos con los bonos de deuda de Costa Rica. La prima del mercado, cuando usted va a invertir y va a desarrollar un proyecto, normalmente, o si vas a comprar unos bonos de deuda, a usted le pagan una prima por invertir en ese tipo de mercados. Esa prima lo que hace es no solamente incentivarte para que inviertas, sino te cubre ante posibles riesgos que ocurran en la economía. Por ejemplo, una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, esos tipos de elementos son los que se incluyen dentro de una valoración. El factor beta, que es otro elemento, se los voy a explicar así, chicos. Cada sector o actividad económica tiene su beta específico. Digamos, la industria automovilística no es lo mismo que la industria alimentaria. La industria alimentaria no es lo mismo que la industria de la música. La industria de la música no es lo mismo que la industria de tecnología. Cada una de esas industrias tiene en sí misma un grado de riesgo diferente. Cuando se nos vienen estos acontecimientos, como estas pandemias que estamos viviendo, pues lo evidenciamos todavía más. Hay sectores en la economía mundial que se han visto más afectados. Turismo. Quiere decir que el factor beta, que es lo que me determina a mí cuán riesgoso es ese sector, debe ser diferente. Factor beta es lo que me determina a mí cuánto es o cuán riesgoso es ese sector. El sector de tecnología es muy pujante, pero a la vez es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque es muy cambiante, es muy dinámico. Todos los días están saliendo nuevos aparatos, nuevas plataformas, nuevas tecnologías. La gente que está en ese mercado tiene que innovarse mucho. Entonces, digamos, el factor beta del sector de tecnología es muy diferente al factor beta del sector agropecuario, ¿verdad? O de la industria automovilística, ¿verdad? O de la música, por así decirlo. Si estamos metiéndonos en un proyecto de tecnología, yo no puedo utilizar un factor beta del sector de la industria alimentaria. Eso sería un sesgo en la información. Y tampoco sería prudente tomar como tasa de costo de capital, decir que me voy a poner una empresa de tecnología para hacer una app y que voy a tomar solo la tasa de costo de capital como el préstamo de un banco, porque estamos obviando todas las demás variables que pueden afectar
el riesgo de esa industria, como se le llama, ¿verdad? Entonces, chicos, en ese trabajo que nosotros estamos haciendo de ese caso, ustedes ven que hay un cuadrito que se llama determinando K y ahí están esos elementos. Esos elementos hay que buscarlos. Si ustedes ven, hay que meterse a la Reserva Federal de los Estados Unidos o al Ministerio de Hacienda y buscar a cómo se cotiza o cuánto es la tasa de interés que paga un bono de deuda de los Estados Unidos. 18%, 20%, ¿ok? ¿Cuánto paga un bono de deuda de Costa Rica a 10 años? Entonces, toda esa información hay que buscarla, hay que trastearla. Y obviamente el factor beta hay que construirlo, ¿verdad? Y eso es lo que les voy a enseñar en el video del siguiente cálculo que vamos a hacer, porque ese factor beta tiene unos elementos bien interesantes, bien bonitos para determinarlos. Y obviamente lo que es la prima del mercado también, que hay que calcular. Entonces todos esos rubros, unos se buscan, como son los bonos de los Estados Unidos y los de Costa Rica. Obviamente, si vas a utilizar bonos de deuda de los Estados Unidos a 10 años, tienes que utilizar el bono de deuda de los Estados Unidos a 10 años también, para que la temporalidad sea exactamente la misma. Y ya el factor beta y los demás elementos, pues los vamos a construir. Todos esos elementos los metemos en una olla para sacar eso que llamamos K. Cuando ya yo tenga esa K, yo voy a poder determinar todos los demás rubros, ¿verdad? Porque para yo calcular el BANF y para calcular TIRF, yo necesito calcular la tasa de costo de capital. Eso lo hacemos a través de las fórmulas financieras que están en el Excel. En este libro viene cómo calcular el BANF, ¿verdad? Que es un BANF positivo, un BANF negativo. Eso si quieren léanlo, pero no lo vamos a calcular así. Lo vamos a calcular directamente desde el Excel, porque ya el Excel me lo da en sus fórmulas financieras. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para estimar K y obviamente ya lo que va a ser el BANF y lo que va a ser el TIRF, ya los vamos a estimar de acuerdo a las variables que podamos desarrollar. Y el otro tema es la relación beneficio-costo, que es el otro indicador. La relación beneficio-costo es la división del BANF de ingresos dividido entre el BANF de egresos. Y la relación beneficio-costo es la relación a la que yo obtengo beneficios versus costos. Es decir, en cuántas veces me superan los ingresos a los costos. Y ahí vamos a ver que si el proyecto más bien es mínimo las veces en que los ingresos superan a los costos, pues ahí vamos a tener que desarrollar un tipo de análisis muy prudente para determinar qué es lo que más nos conviene a nosotros. Ese sería el tercer indicador. Entonces, el primer indicador que nosotros debemos calcular es el BANF. El segundo indicador que tenemos que calcular es el TIRF. El tercer indicador que nosotros tenemos que calcular es la relación beneficio-costo. Pero en esos tres indicadores, BANF, TIRF, relación beneficio-costo, hay uno que está aquí abajo. Y ese es el que ocupamos para poder calcular cada uno de esos tres. Y se llama tasa de costo de capital. Sin esa tasa de costo de capital yo no puedo estimar ni BANF, ni TIRF, ni puedo estimar relación beneficio-costo. Ahora, es un poquito más complejo porque la tasa de costo de capital puede ser tasa de costo de capital ponderada y tasa de costo de capital sin ponderar. ¿A qué llamamos tasa de costo de capital ponderada y no ponderada? La ponderada es para aquellos proyectos en los cuales los inversionistas ponen parte de su capital y piden un financiamiento. Se llama ponderada porque hace una ponderación del capital que yo estoy poniendo como parte mía, más la ponderación de lo que significa el financiamiento que yo voy a recibir. Normalmente las inversiones no se realizan con capital propio. Se pone una parte y otra parte se solicita mediante financiamiento.
y la tasa de costo de capital para las economías emergentes es diferente. Costa Rica es una economía que podríamos decir o podemos calcularla mediante la fórmula de la tasa de costo de capital ponderada. Para yo estimar la tasa de costo de capital ponderada, necesito calcular la tasa de costo de capital sin ponderar. Entonces, el primer elemento que yo tengo que hacer acá es calcular la tasa de costo de capital. Después de calcular la tasa de costo de capital, calculo la tasa de costo de capital ponderada. Y con esa tasa de costo de capital ponderada calculo BANF, TIRF y relación beneficio-costo. ¿Ok? Vuelvo y repito. Para calcular BANF, TIRF y relación beneficio-costo, yo necesito calcular K. Hay dos tipos de K. La K ponderada y la K sin ponderar. La K ponderada es la que yo incluyo el financiamiento que yo recibo más el capital propio. Porque normalmente los proyectos se ejecutan con las dos modalidades. Difícilmente alguien va a poner todo su capital para la inversión. Si es así, utilizamos la K ponderada. Si la gente va a poner todos sus recursos, utilizamos la K sin ponderar. Para sacar la K ponderada, yo necesito calcular la K sin ponderar. ¿Ya? Entonces, en este caso que nosotros estamos viendo desde el canal seco, hay un financiamiento. Entonces yo tengo que utilizar la K ponderada, ¿verdad? Porque ellos se van a financiar, se van a apalancar. Entonces necesito calcular la K ponderada. Cuando ya yo tenga esa K ponderada, entonces yo me voy a fórmulas, calculo el BANF, calculo el TIRF, y después de calcular el BANF y el TIRF, yo voy a calcular la relación beneficio-costo de ese proyecto. Y automáticamente, ya cuando hayamos calculado BANF, TIRF, vamos a decir, bueno, si la tasa de costo de capital ponderada me dio 23 y la TIRF me dio 24, quiere decir que hay un 1% en que la TIRF es más elevada que K ponderada. Entonces, por lo tanto, el proyecto es rentable en un 1% al día de hoy. Pero si somos buenos inversionistas y buenos planificadores, podríamos decir que tal vez el proyecto a corto, mediano y largo plazo va a ser muy rentable. Entonces, al final es una decisión del inversionista si decide o no seguir invirtiendo en ese proyecto. Y por otro lado, me parece que deberíamos de considerar los elementos que más adelante también vamos a ver, como es la estimación del punto de equilibrio, que es otro elemento importante, y los análisis de sensibilidad que están ahí inmersos. Entonces, chicos, vean, este libro que ustedes están leyendo tiene mucha teoría sobre eso. Como yo les dije, leas en el capítulo número 3 sobre esto. Recuerden que hay también una evaluación económica de los proyectos, pero en este curso no lo vamos a ver porque es meramente financiero. Eso ustedes lo van a ver cuando lleven los cursos de evaluación de proyectos, que van a volver a retomar un poquito esto que estamos viendo. Entonces, el capítulo 3 habla de elementos como el BANF, el TIRF, la recuperación de la inversión, el análisis de sensibilidad, la relación beneficio-costo. Entonces, para eso vamos a calcular esos elementos en el próximo video que les voy a hacer llegar con ese caso del canal seco, y con eso terminaríamos el ejercicio del canal seco. Después de calcular esos indicadores de evaluación financiera, yo quería proponerles, y así lo vamos a hacer, es montarles un caso que venga con todo lo que hemos visto para que ustedes lo realicen y me lo envíen, ¿verdad? Esa va a ser como la primera evaluación de este curso. Voy a montarles un caso donde ustedes puedan desarrollar todos los elementos que hemos visto y ustedes me lo envían.
Tengo pendiente de enviarles las observaciones de los análisis verticales y horizontales que ustedes me hicieron, perdón. Posiblemente el fin de semana se los voy a estar pasando a cada uno para que más o menos vean cuáles fueron las cosillas que hay que mejorar. De este caso, entonces, me interesaría nada más esa parte, terminar con eso, para después calcular algunos elementos importantes que tienen que ver con el análisis de riesgos. Y ponerlos a calcular desde una plataforma de Wall Street para que ustedes bajen datos y puedan hacer sus respectivos análisis de riesgo para que los metan dentro de todo esto. Ok, entonces jóvenes, este es un video que yo les quería pasar más o menos explicándoles qué es el BANF, qué es el TIF, por qué hay que sacar la K, que llamamos K sin ponderar, y obviamente la estimación y el cálculo de eso pues viene en el siguiente video que yo les voy a pasar, para que una vez que tengamos eso yo les pueda enviar un caso, ustedes lo hagan todo completito y me lo envíen. Yo he pensado que este caso ustedes lo pueden hacer en grupos de 3, ¿verdad? Inclusive hasta de 4 personas si quieren ustedes. El que quiera hacerlo solo, lo hace solo. Y yo se los voy a hacer llegar en su momento para que ustedes lo desarrollen. Esa sería la primera evaluación de este curso. Ya que hemos tenido alguna dificultad con algunos chicos, chicas de este grupo, pues que se les dificulta un poquito la herramienta virtual por la capacidad del internet. ¿Okay? Entonces con eso he tenido una serie de consideración con ustedes. Voy a enviarles el video entonces de cómo se calculan esos elementos del BANF, TIRF, tasa de costo de capital, para que ustedes lo realicen en su ejercicio y así ya queden afinaditos para lo que viene en el resto del curso. Entonces eso es lo que quería mostrarles en este video, que es un video que hoy no vamos a hacer cálculos, nada más aclarar un poquito de la teoría y qué es lo más importante de ese capítulo, el capítulo número 3, que es sobre la evaluación. Básicamente sobre eso se basa una evaluación de los proyectos, sobre esos indicadores, sobre ese análisis de sensibilidad. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de sensibilidad? Bueno, vamos a suponer que los costos van a aumentar un X% o que los ingresos van a aumentar un X%. Y entonces ahí vamos a obtener otros ratios de BANF, vamos a tener otros ratios de TIF, la K no, porque va a ser la misma. Entonces ahí vamos a ver cómo va a reaccionar el proyecto ante eso. Eso se llama análisis de sensibilidad para ver qué tan sensible es el proyecto. Y básicamente eso sería para continuar con los otros temas. Entonces vamos a dejarlo por acá y en el siguiente video van a aprender cómo calcular esos indicadores. Muchas gracias, jóvenes.